Bienvenidos a todos los que se han detenido a escuchar esta historia. Lo que están a punto de presenciar es un relato de épocas pasadas, pero que nos invita a reflexionar profundamente sobre la dignidad, el verdadero valor de la belleza y el coraje de amar cuando el mundo entero parece prohibirlo. Una historia que, aunque ambientada en el siglo XVII, resonará en sus corazones como si hubiera ocurrido ayer. Pero antes de comenzar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Cuéntamelo en los comentarios. Y si valoras este tipo de historias que comparto con tanto cariño, te agradecería enormemente si te suscribes al canal y dejas tu me gusta. Así podremos continuar esta hermosa jornada juntos. Carlos Sánchez era apenas un joven campesino cuando su destino fue sellado por una mentira cruel. En el riguroso año de 1773, en una aldea escondida entre colinas secas y campos dorados, fue acusado injustamente de robar una pieza de plata a un señor adinerado. No hubo juicio justo, ni testigos que pudieran interceder. El nombre de su familia, pobre, sin conexiones, no tenía peso alguno frente a la rigidez de las castas de la época, así que, en un abrir y cerrar de ojos, Carlos fue arrancado de su tierra, de su madre, enferma, y sentenciado a servir por tiempo indefinido en el Palacio de Santa Clara, una construcción imponente, fría, llena de reglas invisibles y susurros que nunca cesaban. A los ojos de todos, ya no era un hombre, sino una sombra. Su nombre fue borrado de los registros públicos y sustituido por un número. En los pasillos del palacio no se caminaba. Se deslizaba en silencio, no se hablaba, se obedecía con la mirada baja. Entre los sirvientes era conocido como el que vino por castigo, y esa etiqueta se le pegó a la piel como polvo que nunca se limpia. Carlos no era rebelde por naturaleza, pero tampoco era cobarde. Dentro de él ardía una llama silenciosa, la esperanza de probar su inocencia. Durante los primeros días miraba a los guardias con los ojos firmes, pero eso casi le costó caro. 3 días de castigo, en completo ayuno y aislamiento, por mirar con desafío. Allí aprendió que incluso la forma de respirar debía seguir la norma. Fue entre muros gruesos y cortinas doradas que conoció a doña Paola, la criada más antigua del palacio. Su cabello blanco arrastraba historias olvidadas. Servía allí desde hacía 50 años, y en sus ojos vivían memorias que ningún libro se atrevía a contar. Ella veía en Carlos algo que nadie más veía: un alma aún viva. Doña Paola se convirtió en su guía silenciosa, enseñándole los caminos ocultos del palacio, los horarios secretos de oración y, sobre todo, los lugares donde el silencio era más seguro que cualquier palabra. Pero lo que Carlos jamás habría imaginado era que allí, escondida en la habitación más alta de la torre central, vivía Teresa, la joven princesa que nadie podía ver. Intocable. Desde el misterioso incendio que casi le arrebató la vida a los 16 años, Teresa se había convertido en un secreto de Estado. Ningún súbdito podía mirarla. Ningún sirviente podía oír su voz. Los rumores decían que había sido marcada por algo divino o por algo maldito. Pero doña Paola, con los ojos empañados, una vez susurró a Carlos: «Ella no es una maldición, muchacho. Es la promesa que aún brilla en medio del fuego, y así, en medio del rigor de las normas y la opresión del silencio, 2 almas condenadas por el sistema, un campesino marcado por la mentira y una princesa aprisionada por su pureza, comenzaron a encontrarse. No con palabras, sino con gestos, con miradas, con oraciones compartidas en el secreto de la madrugada. Si algo dentro de ti aún cree en el poder del amor que desafía lo imposible, si hay en tu pecho
una fe que no se rinde ante las cárceles de la injusticia, entonces quédate con nosotros, porque esta historia apenas está comenzando. Carlos jamás imaginó que, tras ser obligado a servir en el Palacio de Santa Clara, sería asignado al más enigmático de todos los aposentos. Cuando le informaron que estaría a cargo de los objetos y la rutina de la princesa Teresa, los demás sirvientes bajaron la mirada. Ningún comentario, ninguna explicación, solo el silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier respuesta. Los pasillos que llevaban a la habitación de la princesa eran distintos, más fríos, más amplios, pero también más callados, como si hasta el aire supiera que debía respetar algo sagrado. Cuando entró por primera vez, sintió una presencia que lo paralizó. No fue miedo, ni reverencia. Fue algo más difícil de nombrar. Una paz herida. En el centro del cuarto, entre velos blancos y luces filtradas por vitrales, estaba ella, cubierta de pies a cabeza con un manto negro, inmóvil, etérea. Sus ojos, incluso detrás del velo, parecían ver más que cualquier otra mirada. El nombre de la princesa Teresa era un susurro que pocos se atrevían a pronunciar. Había muchas historias sobre ella, leyendas, rumores, exageraciones murmuradas entre los muros del palacio. Decían que había sido una niña alegre, amada por el pueblo y dueña de una belleza que encantaba incluso a reyes extranjeros. Pero todo cambió con el incendio. A los 16 años corrió a salvar a unas criadas atrapadas en las llamas que consumían el ala este. Salvó vidas. Pero el precio fue alto. Su rostro quedó marcado por quemaduras profundas. Desde ese día, la princesa nunca más fue vista por el pueblo. Por orden de la corona, se decretó que nadie, absolutamente nadie, podía verla sin velo, no por vergüenza, sino por protección, porque los ojos del mundo, a menudo crueles, no saben mirar con compasión, y para ella ya era suficiente cargar con las cicatrices en la piel. No necesitaba también llevar el peso del juicio ajeno. Carlos fue instruido a jamás intentar ver su rostro, ni dirigirle la palabra, a menos que ella lo solicitara. Pero con el paso de los días, algo inesperado comenzó a ocurrir. La princesa, en su soledad perpetua, empezó a notar cómo él ordenaba sus libros con delicadeza, cómo dejaba flores en un jarrón, sin que nadie lo pidiera, cómo sus manos, curtidas por el trabajo, eran cuidadosas al tocar los frascos de perfume. Era como si, en silencio, él dijera todo aquello que el mundo ya había olvidado, que ella aún era digna de belleza, de atención, de respeto, y detrás del velo algo comenzó a encenderse, un sentimiento tímido, hecho de pequeños detalles. Ella, que por años solo existía, comenzó a vivir de nuevo, por dentro. Carlos no lo sabía, pero cada uno de sus gestos estaba siendo observado, y aunque jamás vio el rostro de la princesa, sentía que había allí una alma tan herida como la suya, pero aún capaz de amar, de soñar, de confiar. Y así, entre velos y silencios, comenzó una historia que desafiaba todo lo permitido, un amor que nacía, no de lo que se veía, sino de lo que se sentía. Si tú crees que el amor verdadero va más allá de las apariencias, si aún queda en ti la fe de que incluso las cicatrices pueden florecer en esperanza, entonces sigue con nosotros, porque esta historia aún tiene mucho que revelar. En los salones silenciosos y los pasillos interminables del Palacio de Santa Clara, el tiempo parecía no pasar para Teresa. Aunque los días se sucedían, ella permanecía inmóvil frente a la vida, como una vela encendida en una habitación donde el viento no entra. Su cuerpo cargaba cicatrices visibles,
Pero era en su alma donde sangraban las heridas más profundas. Había sido condenada a un tipo de exilio que no se veía con los ojos. Un aislamiento construido no con rejas, sino con miedo, vergüenza y la crueldad de una sociedad que solo sabía valorar lo perfecto. Todos en el palacio la trataban como un secreto, una presencia sagrada y temida, como si tocar su dolor fuera profanar algo prohibido. Pero Carlos, con su sencillez y su corazón despierto, comenzó a ver más allá del velo. Lo descubría en sus pequeños gestos, en los billetes que ella dejaba con palabras suaves, en los libros abiertos en páginas marcadas con ternura, y en esos detalles él empezaba a conocer a una mujer de fuerza inmensa, una mente brillante escondida detrás del silencio, un alma que ansiaba ser escuchada. Teresa no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras venían como ríos profundos, cortas, pero llenas de significado. Una noche, al escuchar un trueno lejano, dijo en voz baja: «El mundo allá afuera grita, pero aquí dentro ni siquiera el corazón tiene permiso para hacer ruido». Esa frase quedó con Carlos como una herida abierta. Por primera vez, comprendió que el velo no era solo una tela, era un muro entre ella y el mundo, levantado por el miedo de los demás, pero también por un miedo que creció dentro de ella. Poco a poco, la barrera entre ellos comenzó a disolverse, no por desafío, sino por reconocimiento. Carlos no la veía como un símbolo de tragedia, la veía como alguien real. Aprendió a leer sus silencios, a entender los cambios en su respiración, el leve temblor en sus manos cuando algo la conmovía. Descubrió que amaba las historias de valentía, que escribía versos en los rincones ocultos de sus cuadernos y que guardaba pétalos secos como si fueran joyas. En cada una de esas revelaciones, Carlos se maravillaba, no por la apariencia que todos temían, sino por la esencia que nadie más intentaba alcanzar. Teresa, por su parte, encontró en Carlos algo raro, algo verdadero, alguien que no la trataba como una víctima, ni como un milagro, solo como mujer, y eso la hizo florecer de un modo inesperado. Comenzó a sonreír con los ojos, a moverse con más ligereza, como si por primera vez en años su existencia hubiera dejado de ser invisible. No hacía falta tocar para sentir. El respeto entre ellos se transformaba en algo más grande, más profundo, más verdadero. Un amor que nacía no de promesas ni de apariencias, sino del reconocimiento del dolor del otro, porque Carlos también conocía la exclusión. También llevaba heridas que nadie veía, y fue precisamente allí, en ese terreno de abandono, donde sus almas se encontraron y se abrazaron, incluso sin palabras. Si alguna vez te sentiste excluido por no encajar en los moldes que el mundo impone, si alguna vez creíste que nadie sabría ver el valor de tu esencia, entonces quédate con nosotros, porque esta historia apenas comienza a revelar lo más humano que existe, el amor que florece en el dolor y la belleza que nace desde dentro. Había una luz suave que entraba cada mañana por la rendija de la ventana en la habitación de Teresa. Y aunque ella no decía ni una sola palabra, Carlos notaba que ese era el instante más esperado de su día. Era entonces cuando ella se acercaba a la ventana, con los velos aún cubriendo su rostro, y extendía la mano hacia el sol. Sus dedos finos, marcados por el tiempo y por las memorias del fuego, danzaban en el aire como si quisieran atrapar la luz. No era un gesto grandioso, era pequeño, casi imperceptible, pero había allí una ternura tan profunda que Carlos sentía como si estuviera presenciando algo sagrado. Comenzó a fijarse en los detalles,
en cómo ella giraba levemente el rostro para escuchar el canto de 1960, los pájaros que anidaban en el alero, en la manera en que organizaba sus libros por color, no por título, como si quisiera transformar el dolor en belleza, o en cómo tocaba los pétalos de las flores, como si cada uno llevara consigo un recuerdo que no podía decirse en voz alta. Carlos entendía que allí había más que silencio. Había lenguaje, un lenguaje hecho de sutilezas, de afectos contenidos, de esperanzas que aún no habían muerto. Teresa, aunque protegida por velos, estaba viva en su sensibilidad, y él, sin darse cuenta, se fue acercando. No con palabras, sino con la atención de quien sabe escuchar lo que no se dice. Comenzó a ajustar sus horarios de limpieza para no interrumpir sus momentos de contemplación. Empezó a traer flores del jardín los días en que el cielo amanecía más nublado, y a veces dejaba pequeños billetes con poemas anónimos, escondidos entre las páginas de los libros que ella más leía. Nunca los firmaba, pero ella lo sabía, y él también sabía, que ella sabía. El palacio podía seguir, siendo el mismo, pero entre ellos había algo nuevo, algo que crecía como una raíz bajo la tierra. Invisible, silenciosa, pero profundamente viva, un vínculo que no exigía presencia constante, ni promesas. Bastaba un gesto, una mirada fugaz, un cuidado que no necesitaba explicación. Una tarde, mientras limpiaba discretamente el rincón del taller donde ella bordaba en secreto, Carlos encontró una pequeña pieza de tela. En ella, bordado con hilos dorados, había un solo verso. Solo los ojos que aprenden a ver el alma son dignos de tocar el amor verdadero. Se detuvo. Respiró hondo. En ese instante, supo que su silencio había sido comprendido. No era necesario romper las reglas para que los corazones se encontraran. Bastaba con respetar el dolor del otro, bastaba con estar presente, con verdad. Y allí, en ese vínculo sutil entre el sirviente y la princesa escondida, nacía algo que ni el tiempo ni las castas, ni los velos podían impedir. Si tú crees que los más grandes gestos de amor no siempre hacen ruido, si en tu corazón aún vive la certeza de que el cuidado sincero revela más que 1000 palabras, entonces quédate con nosotros, porque el amor verdadero, cuando empieza a florecer, no necesita anunciarse, simplemente crece y transforma todo a su alrededor. El tiempo en el palacio no se medía en horas, sino en silencios. Y fue en uno de esos silencios densos, entre una mañana gris y una tarde de viento frío, que doña Paola, la más antigua entre los sirvientes, decidió hablar. Sus ojos, ya marcados por los años, llevaban memorias que el tiempo intentó enterrar, pero que nunca dejaron de latir. Se sentó junto a Carlos, como quien ya no teme romper lo prohibido, y con voz baja, pero firme, comenzó a revelar una verdad que pocos conocían. Teresa no nació escondida. Ella era luz. Cuando niña corría por los jardines como si danzara con el viento. Era conocida por todos como la niña que sonreía hasta con los ojos. Pero todo cambió en una noche que aún resuena en los corredores más antiguos de aquel palacio. Un incendio estalló de forma inesperada en el ala de los sirvientes. Las llamas lo devoraban todo con voracidad. Mientras todos huían, fue ella, solo una adolescente de 16 años, quien corrió hacia el fuego. Había una niña atrapada, y nadie se atrevía a entrar. Pero Teresa no dudó, salvó a la pequeña con sus propios brazos, cubriéndola con su cuerpo. La niña vivió, sin una sola herida, pero el rostro de la princesa nunca volvió a ser el mismo. Las llamas dejaron marcas en su piel, profundas, permanentes. Y con las cicatrices llegaron las miradas, algunas de lástima, otras de espanto, muchas de crueldad,
Los salones, antes llenos, se vaciaban cuando ella entraba. Los invitados dejaron de buscarla, la evitaban. Y así, un día sin ceremonia, ella eligió retirarse, no por debilidad, sino por dignidad. Se cubrió con un velo, y con él decidió proteger lo poco que aún le quedaba de paz. Doña Paola secó sus ojos al terminar el relato, pero en sus labios vivía el orgullo, porque lo que el mundo llamó huida, ella lo llamaba valentía. Teresa, en su silencio y reclusión, se había vuelto más fuerte que muchos guerreros. Y Carlos, al escuchar todo aquello, sintió un peso distinto en el pecho. No era compasión, era reverencia. Comprendió por fin que el velo no era una prisión, era una armadura, una elección, un símbolo de que, a pesar de estar herida, ella no se había dejado apagar. El velo no ocultaba vergüenza, guardaba un alma que se negaba a ser medida por su apariencia. Eso lo tocó profundamente, porque él también de otro modo había sido juzgado, descartado, invisible ante los ojos de muchos. Desde ese día, Carlos comenzó a mirar el velo con otros ojos, no como una barrera, sino como un puente, no como ausencia, sino como la presencia viva de una historia de coraje. Y cada vez que Teresa inclinaba ligeramente la cabeza al escuchar su voz, él veía en ese gesto una forma de nobleza, una mujer que, a pesar de todo, aún era capaz de amar, de confiar, de ser entera. Si alguna vez llevaste marcas que nadie ve, si fuiste juzgado por tus heridas y no por la fuerza que tuviste para sobrevivirlas, entonces, escucha bien, el velo de Teresa no la esconde, la revela, y esta historia está lejos de terminar. El palacio, detrás de sus columnas doradas y tapices impecables, escondía secretos más oscuros que la noche misma. Entre salones silenciosos y rutinas rigurosas, Carlos empezó a notar que algo no estaba bien, en las miradas de los consejeros, en los susurros apagados entre los criados más antiguos, en las reuniones a puertas cerradas cuando creían que nadie escuchaba. El nombre de Teresa surgía con frecuencia, pero nunca con reverencia. Era como si su presencia fuera una molestia, como si la sangre real que corría por sus venas ya no fuera suficiente para protegerla. Lo que antes fue admiración callada por su valentía, ahora se convertía en desprecio, disfrazado de lástima. Los nobles querían un nuevo rostro en el trono, un rostro útil para retratos, para alianzas matrimoniales, para fiestas y apariencias. Y Teresa, con sus cicatrices y sus velos, era para ellos un obstáculo. La conspiración no venía con espadas, sino con palabras afiladas. Circulaban documentos secretos, se tejían decisiones en silencio, y un nuevo heredero era considerado un primo lejano, elegido no por mérito, sino por conveniencia. Todo bajo la excusa de que el pueblo necesitaba una imagen fuerte, como si la fuerza viviera en los rostros y no en los actos. Carlos, al descubrir la trama, sintió un nudo en el pecho. No podía hablar con ella directamente, las reglas seguían siendo estrictas, y cualquier acercamiento indebido podía significar castigo, pero tampoco podía quedarse callado. Entonces empezó a dejar mensajes escondidos, frases escritas entre las líneas de los libros favoritos de Teresa, fragmentos de poesía con palabras subrayadas como un código silencioso. Creía estar siendo discreto, pero Teresa lo sorprendió. Una tarde de otoño, entre hojas caídas y el sonido distante del viento, ella dejó sobre la mesa una respuesta escrita con su propia caligrafía, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. En ella, solo una frase: «Ya, lo sé, y no tengo miedo». Carlos comprendió en ese instante que ella ya sabía todo, y más aún, que ya estaba enfrentando a sus enemigos con la misma valentía con la que una vez enfrentó el fuego. Teresa no luchaba con gritos,
ni con escándalos. Su arma era la firmeza, su estrategia, el silencio atento. Sabía quiénes querían verla fuera, pero no bajaba la cabeza. Seguía asistiendo a los consejos, aunque fuera con el velo. Seguía firmando decretos con la misma mano que antes tembló. Seguía sonriendo detrás del dolor, y eso era insoportable para quienes jamás soportaron a una mujer que no se rinde. Carlos, al observar todo eso, sentía una admiración que iba más allá del afecto. Era reverencia. Veía en ella no una víctima, sino una guerrera, alguien que, aún aislada y marcada, se negaba a ser borrada, y comprendió con claridad que su papel no era salvarla, era estar con ella, incluso en la sombra, incluso en el silencio, incluso en la distancia, porque la lealtad verdadera no necesita gritar, simplemente permanece. Si alguna vez tuviste que resistir en silencio, si alguna vez fuiste amenazado por aquello que te hace único, entonces debes saber, el coraje de Teresa no está en la ausencia de miedo, sino en la decisión de seguir adelante a pesar de él. Y esta historia, por más que intenten callarla, todavía no ha llegado a su fin. Como tocaba las copas, con la elegancia serena de quien ya ha cruzado el fuego y ha salido de pie. Pero lo peor aún estaba por llegar. En los bastidores del baile, Carlos escuchó lo que nunca debió oír. En una sala reservada, se encontró por casualidad con Leandro, rodeado de consejeros risueños y aduladores sin vergüenza. El príncipe hablaba sin filtros, sin pudor. Decía que no le importaba la apariencia de su futura esposa, que el matrimonio no era más que un papel, un movimiento estratégico, una jugada para agradar al pueblo y ganar legitimidad para sus ambiciones políticas. Llamó a Teresa moneda de cambio, y todos rieron, como si ella no fuera un ser humano, sino una pieza sin voz. Carlos sintió que la sangre le hervía. Por un instante pensó en intervenir, en gritar, en romper el silencio que le habían impuesto, pero se contuvo. Sabía que un paso en falso podía costarle caro. A él, y quizás también a ella. Así que tragó el dolor, guardó las palabras, pero algo dentro de él cambió, porque hasta entonces su admiración por Teresa había sido silenciosa. Ahora también era indignación, ahora también era protección, y ahora ya no había vuelta atrás. Teresa, aunque no había escuchado esas palabras, parecía saberlo. Durante todo el baile mantuvo una distancia calculada, una mirada atenta. Conocía bien el tipo de hombre que la corte solía cultivar, y aunque no tenía elección sobre el destino que querían imponerle, sí tenía elección sobre cómo enfrentaría cada paso. No mendigaría afecto, no suplicaría respeto, sabía quién era, y esa certeza que ningún velo podía ocultar era su armadura. Si alguna vez has sido reducido por quienes no conocen tu historia, si alguna vez fuiste usado como adorno para intereses que nunca fueron tuyos, entonces recuerda a Teresa, porque la dignidad no se compra, no se exige, no se disfraza, simplemente existe. Y aún en los salones más brillantes donde todos fingían no verla, ella era sin duda la única que realmente brillaba. Fue al atardecer, cuando el cielo parecía cubierto por un velo de cenizas, que el destino decidió desgarrar la delicada línea que separa lo posible de lo prohibido. Carlos, cumpliendo una de sus rutinas silenciosas, cruzaba un pasillo poco frecuentado cuando escuchó un llanto contenido provenir de uno de los salones interiores. Dudó, pero el dolor de aquel llanto lo guió. Empujó la puerta entreabierta y, por un breve e inesperado segundo, vio lo que nadie había visto desde el incendio. Teresa, sentada frente a un espejo antiguo, sin el velo, el rostro desnudo, marcado por
cicatrices profundas, pero también por una belleza que desafiaba toda lógica, una belleza forjada en la valentía, en la supervivencia, en el dolor llevado sin nunca ser compartido con el mundo. Ella lo vio, y su mirada, que tantas veces fue tierna, ardía ahora como fuego. En una mezcla de pánico y rabia, se levantó deprisa, cubriéndose el rostro como si hubiera sido herida otra vez. La sala se congeló en el tiempo. «No tenías ese derecho», gritó, con la voz quebrada, no por furia, sino por el miedo de haber sido vista por alguien que no debía verla. Carlos, paralizado, no desvió la mirada, no por falta de respeto, sino por reverencia. No vio allí algo que debía esconderse. Vio fuerza, vio humanidad. Y con la voz temblorosa respondió solo lo que su corazón llevaba tiempo gritando: «Sí, te vi. Pero lo que vi fue a la mujer más valiente que he conocido. No hay nada en ti que merezca esconderse. No eres un monstruo, eres luz». Pero las palabras, por más sinceras que fueran, no pudieron borrar el muro que acababa de levantarse entre los dos. Ella, aún herida por dentro, le ordenó que se fuera. Dijo que su presencia ya no era bienvenida, que había cruzado una línea que no podía deshacerse. Carlos, devastado, no discutió. Bajó la cabeza, reunió sus pocas pertenencias y se preparó para dejar el palacio antes del amanecer. Pero su alma pesaba más que sus manos. Esa noche, mientras los sirvientes susurraban sobre su partida repentina, una carta apareció entre sus ropas, sin firma, sin dirección, solo palabras escritas con tinta azul. A veces, el dolor que escondemos es más feroz que el fuego que nos quemó. El corazón de Carlos se encogió. Era ella, no necesitaba confirmación, incluso en su rabia, incluso en su defensa. Ella aún lo veía, aún lo sentía, y quizás, en el fondo, aún creía en él. Al amanecer, una carreta lo esperaba para llevarlo de regreso a la aldea de la que nunca debió haber salido. Pero en el camino, una rueda se desprendió, y el vehículo volcó en una curva empinada. Carlos fue lanzado contra el suelo seco y pedregoso. Herido, confuso, no tuvo fuerzas para continuar el viaje. Fue llevado de regreso al palacio por un campesino que pasaba por el camino. El destino, testarudo, se negaba a cerrar aquella historia. Y así, mientras los pasillos volvían a susurrar secretos y los velos regresaban a cubrir verdades, Teresa supo que él aún estaba allí. Tal vez por milagro, tal vez por capricho del cielo. Pero en el fondo, ella lo sabía. Hay historias que, aunque heridas, no saben terminar, porque no están escritas con tinta, sino con alma. Si alguna vez amaste a alguien que huyó por miedo, si alguna vez fuiste alejado por haber visto demasiado, si alguna vez creíste que el dolor puede alejar hasta lo más verdadero, entonces, recuerda, el amor verdadero no se ofende, espera, incluso herido, y a veces es en el silencio después de la caída cuando empieza a renacer. Esa noche, el cielo se deshacía en lágrimas, los vientos golpeaban las ventanas del palacio como si el propio universo clamara por justicia, por verdad, por algo que rompiera el silencio prolongado entre dos almas. Carlos, aún convaleciente del accidente, había sido autorizado a pasar allí una última noche antes de partir definitivamente. Caminaba despacio por los pasillos, ya familiares, como quien se despide no solo de un lugar, sino de un capítulo entero de la vida. Y fue cuando la tormenta arreciaba con más fuerza que la vio, Teresa, de pie junto a la fuente del jardín interior, bajo la lluvia fría, sin velo, el rostro expuesto, sin miedo, sin barreras. Era como si finalmente se hubiera cansado de esconderse, y en ese instante no había cicatrices, había verdad. El agua que corría por su piel se mezclaba con las marcas del fuego.
como si lavara no solo el cuerpo, sino también los años de dolor, los juicios, las miradas cargadas de lástima. Ella lo vio acercarse y no retrocedió. Por primera vez no cubrió su rostro. Carlos se detuvo frente a ella como quien encuentra un altar sagrado. Sus ojos estaban húmedos, pero ya no sabía si por la lluvia o por la emoción. Teresa, con la voz baja y firme, dijo lo que había guardado por años. Confesó que no temía la soledad, ni el dolor del cuerpo, pero sí temía ser amada por error, por lástima, por compasión disfrazada de afecto. Dijo que su mayor dolor no venía de las llamas que la marcaron, sino de un mundo que la obligó a esconderse para ser respetada. Carlos la miró entonces con toda la calma que habitaba en él, y como si cada palabra fuera escrita por el propio cielo, dijo: «Jamás vi tanta belleza en alguien». No hablaba de la belleza que los ojos comunes reconocen, sino de aquella que nace, del coraje de mostrarse cuando todo te dice que te ocultes. Dijo que la amaba, no a pesar de sus cicatrices, sino también por ellas, porque en esas cicatrices estaba escrita la historia de la mujer que él elegiría amar 1000 veces si la vida se lo permitiera. Teresa lloró, por primera vez en mucho tiempo, no de dolor, sino de alivio, y allí, entre la lluvia y la oscuridad, se tocaron. Sus manos se encontraron con lentitud, con respeto, con temor sagrado. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. Ese toque decía todo lo que no se había dicho en los últimos meses. Era el toque de la aceptación, de la entrega, de la certeza de que, incluso frente a tantas normas, el amor había encontrado su camino. No había promesas, ni garantías, solo 2 corazones expuestos al mundo, conscientes de que tal vez nunca serían aceptados por todos, pero que ahora, por fin, se habían aceptado el uno al otro. Y eso bastaba. Si alguna vez tuviste miedo de ser amado por completo, sí, alguna vez dudaste de que alguien pudiera ver belleza en las partes de ti que el mundo rechaza, entonces recuerda a Teresa y Carlos, porque el amor verdadero no exige máscaras, ni perfecciones. Nace cuando 2 almas se reconocen en medio de la tormenta y deciden, aún así, quedarse. El amanecer llegó envuelto en una densa neblina, como si el cielo dudara en revelar el nuevo día. El palacio, que antes parecía frío y distante, ahora resguardaba algo sagrado entre sus corredores, el nacimiento de una verdad silenciosa, pero inquebrantable. Carlos caminaba hacia las puertas con pasos lentos, como quien aún lleva en el pecho los últimos vestigios de Pindus Entiantos. Una noche que lo cambió todo. Ya no era solo el joven vendido para servir. Ahora era un hombre que había encontrado, en el lugar más inesperado, el sentido más profundo del amor. Teresa lo observaba desde la ventana, con los ojos llenos de lágrimas, pero no de dolor, sino de gratitud. Por primera vez en muchos años se sentía completa. Sin velo, con las marcas en el rostro y el alma, alguien la había visto. No con lástima, sino con admiración. No con miedo, sino con coraje. Carlos no se llevó nada consigo, excepto su corazón. Y dejó algo aún más valioso: la certeza de que Teresa no sería recordada solo por su tragedia, sino reconocida por su luz. Las palabras pronunciadas bajo la tormenta seguían resonando. No había promesas de futuro, pero sí esperanza. La esperanza de que, incluso en un mundo construido sobre apariencias, todavía existan quienes miren con los ojos del alma. La esperanza de que la verdadera belleza es la que resiste al fuego y permanece de pie, aunque herida. Y sobre todo la esperanza de que el amor, cuando nace de la sinceridad y del reconocimiento mutuo, puede curar incluso las heridas más profundas. Carlos se marchó sin mirar atrás, no por indiferencia, sino
porque sabía que algo suyo había quedado allí, y algo de Teresa lo acompañaba ahora. Ya no era el mismo joven que había llegado encadenado por el destino. Era libre, libre porque en medio del dolor, el rechazo y el silencio, había encontrado algo más poderoso que el sufrimiento, el amor, que no exige perfección, que no se disfraza, que simplemente es un amor que nació donde menos se esperaba, pero donde más se necesitaba. Teresa, por su parte, no bajó al jardín a despedirse, no por orgullo, sino por respeto a ese instante. Prefirió guardar viva la memoria del toque, de la mirada, de la confesión. Sabía que esa despedida no era un final, sino una semilla, y que, tal vez algún día, volvería a florecer. Mientras tanto, seguiría con la cabeza en alto, sin velos. Porque ahora sabía, había sido vista, de verdad. Pasaron los años, pero el tiempo no logró borrar lo vivido aquella noche de revelación. Carlos, ya libre, se convirtió en un hombre respetado, conocido no por el lugar que ocupaba, sino por la sabiduría que habitaba en su mirada. Su vida tomó nuevos rumbos, pero su corazón nunca se separó de Teresa. Había algo en ella que ninguna distancia, ningún nuevo camino podía reemplazar. Cargaba en silencio la promesa nunca dicha en voz alta, pero que latía con fuerza en cada pulso del pecho. Un día volvería. Al otro lado del reino, Teresa sorprendió a todos. Ya no se ocultaba. Aún usaba el velo en ceremonias formales, pero por elección, no por vergüenza. En su presencia había una fuerza serena que inspiraba respeto. Se convirtió en símbolo de coraje, y su liderazgo, marcado por la empatía, la inteligencia y la justicia, silenció a quienes antes la juzgaban por su apariencia. El pueblo, que antes temía su figura velada, ahora la saludaba con reverencia. Ella había vencido, no con guerra, sino con dignidad, hasta que, una mañana soleada, ocurrió lo imposible. Carlos regresó, no como siervo, sino como invitado de honor. El palacio estaba de fiesta, pero era el silencio entre ellos el que hablaba más fuerte. Cuando sus miradas se encontraron de nuevo, fue como si el tiempo hubiera respetado ese amor. Ya no había barreras, ni velos, ni palabras no dichas, solo dos corazones que se habían esperado con paciencia. Frente a la corte y el pueblo, Teresa retiró el velo, no como acto de rebeldía, sino como celebración de la libertad conquistada. Y a su lado, Carlos extendió la mano, no para tomarla como reina, sino como mujer. La mujer que amaba. El palacio, que alguna vez fue escenario de dolor e intrigas, se convirtió en un lugar de aplausos y lágrimas de emoción. Se casaron días después, no como parte de un acuerdo político, sino como unión de almas, una boda, que no solo coronaba un amor, sino que renovaba la esperanza para todo el reino. Demostraron que la verdadera belleza trasciende lo visible, que el amor no pide permiso, y que sí existen finales felices, no perfectos pero verdaderos, y así, como en los cuentos que abrigan el alma, Teresa y Carlos vivieron no solo felices para siempre, sino intensamente, libremente y con fe, porque su amor no nació de lo que los ojos vieron, sino de lo que las almas reconocieron. Y si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez has creído que el amor verdadero ve más allá de lo visible, comparte este mensaje con alguien que necesite volver a creer en la fuerza del sentimiento puro. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañándonos en historias que calientan el alma y renuevan la fe en el amor verdadero. Porque a veces basta una historia para reavivar la esperanza que el mundo intentó apagar. Nos vemos en la próxima jornada y recuerda, tú también mereces un final feliz.